Me adentro en uno de los lugares más misteriosos y fascinantes del mundo, las catacumbas de París. ¿Tú crees que estaba listo para descubrir los secretos ocultos bajo las calles de esta histórica ciudad? La verdad es que no, y ahora verás por qué. Bienvenidos a Zona de Miedo, el único lugar donde las sombras cobran vida y los susurros revelan secretos oscuros. Suscríbete a Zona de Miedo y deja tu comentario. No dejes que el miedo te encuentre desprevenido. Únete a nosotros antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de comenzar nuestra exploración, déjenme contarle un poco sobre cómo llegué aquí. Todo comenzó cuando decidí hacer algo diferente durante mi visita a la Ciudad de las Luces. Después de explorar los lugares turísticos habituales, sentí la necesidad de sumergirme en la historia subterránea de la ciudad, así que me aventuré hacia las misteriosas catacumbas. El día era brillante y soleado cuando llegué a la entrada, pero a medida que descendía por las estrechas escaleras de piedra, el aire fresco de la superficie se volvía cada vez más frío y húmedo. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos oscuros, creando una sensación de intriga y anticipación en mi pecho. A medida que avanzaba, las luces eléctricas se volvían escasas, dejándome a merced de la oscuridad. No podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal mientras las sombras danzaban a mi alrededor, alimentando mi imaginación con pensamientos de lo desconocido que se escondía en las profundidades de las catacumbas. Mis pasos resonaban en los pasillos, mezclándose con el susurro de la historia que se deslizaba entre los huesos apilados a mi alrededor. Cada cráneo, cada fémur, contaba una historia silenciosa de vidas pasadas y destinos entrelazados en la eternidad. Fue entonces cuando recordé la leyenda del amante perdido, una historia que había escuchado durante mi investigación sobre las catacumbas. Se decía que el espíritu de un amante desconsolado aún vagaba entre los huesos, buscando a su ser querido perdido hace siglos. A medida que me adentraba más en las profundidades, mi corazón latía con fuerza, impulsado por la emoción de la aventura y la incertidumbre de lo que podría encontrar. Cada rincón oscuro parecía esconder un secreto, y cada sombra podía ser la guardiana de una historia olvidada. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido y cada movimiento me hacía saltar de nervios, pero a pesar del miedo que crecía en mi interior, seguía adelante, impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad oculta en las entrañas de la tierra parisina. De repente, mientras avanzaba por un estrecho pasadizo, un escalofrío recorrió mi espalda. Un susurro apenas perceptible pareció rozar mi oído, como si una presencia invisible estuviera susurrando a mi alrededor. Mi corazón se aceleró y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Traté de sacudir la sensación de temor que se aferraba a mí, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada en la oscuridad. Pero no pude evitar sentir que algo más estaba en juego en aquel laberinto de huesos. Continué avanzando. Mi linterna temblorosa iluminaba débilmente los muros de piedra cubiertos de musgo y los montones de cráneos que se extendían ante mí. Cada sombra parecía cobrar vida propia, danzando en las paredes como espectros del pasado. De repente un crujido resonó a mi alrededor, haciendo que me detuviera en seco. Mis ojos escudriñaron la oscuridad, buscando la fuente del ruido, pero no había nada más que silencio y sombras que se retorcían en la penumbra. Un sudor frío perlaba mi frente mientras luchaba contra el impulso de huir hacia la seguridad de la superficie. Decidí seguir adelante, aunque cada fibra de mi ser gritaba que retrocediera. No podía rendirme ahora, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad detrás de la leyenda del amante perdido. Mis pasos resonaban en los pasillos, cada vez más rápidos y frenéticos, como si estuviera siendo perseguido por las sombras mismas. La linterna titilaba con cada movimiento, arrojando destellos de luz sobre los montones de huesos que se extendían a mi alrededor. De repente,
algo se movió en la oscuridad. Un destello de movimiento captó mi atención, y mis ojos se abrieron con horror al ver una figura espectral deslizándose entre las sombras. Un grito se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, incapaz de apartar la mirada de aquella aparición etérea que parecía flotar hacia mí. Pero justo cuando pensé que el miedo me consumiría por completo, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón aún latía con fuerza en mi pecho, pero un destello de determinación brilló en mis ojos mientras continuaba mi búsqueda en las catacumbas oscuras y llenas de secretos. Con cada paso que daba, me adentraba más en el corazón de las catacumbas, sintiendo que cada sombra susurraba secretos antiguos y desconocidos. La leyenda del amante perdido parecía envolverme, como una niebla fantasmagórica que se aferraba a mi alrededor, alimentando mi determinación por descubrir la verdad. Finalmente, después de horas de exploración, llegué a una pequeña cámara oculta, iluminada por la débil luz de una antorcha parpadeante. En el centro de la habitación yacía un único esqueleto, envuelto en telas desgastadas y cubierto de polvo antiguo. Mi corazón se encogió al ver la soledad de aquella figura solitaria, preguntándome quién había sido en vida y por qué había sido enterrado en las profundidades de las catacumbas. Me arrodillé frente al esqueleto, sintiendo una oleada de tristeza y respeto por aquel cuya historia había sido olvidada por el paso del tiempo. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Una pequeña cadena de plata envuelta alrededor de los huesos descarnados de la mano del esqueleto. Con manos temblorosas, deslicé la cadena de los huesos y la sostuve en mi palma, preguntándome qué secreto guardaba aquel pequeño objeto. Con un suspiro guardé la cadena en mi bolsillo y me levanté, decidido a continuar mi búsqueda en las catacumbas. Aunque no había encontrado al amante perdido, había descubierto algo aún más importante, una conexión con el pasado que nunca olvidaría. Con el corazón lleno de emociones encontradas, dejé atrás la cámara solitaria y continué mi camino por los laberínticos pasillos de las catacumbas. Aunque no había encontrado al amante perdido, había descubierto una verdad más profunda. En las profundidades de la tierra yacían historias olvidadas esperando ser recordadas. A medida que emergí de las catacumbas, el sol de la tarde acariciaba mi rostro, disipando las sombras de la oscuridad que me habían envuelto. Guardé la cadena de plata como un recordatorio de mi aventura, un tesoro de un tiempo pasado que nunca olvidaría. Al regresar a la superficie, me di cuenta de que las catacumbas de París eran mucho más que un laberinto de huesos. Eran un testamento de la historia y la humanidad, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encuentra una manera de brillar. Y así, con el corazón lleno de historias y el alma enriquecida por la experiencia, me alejé de las catacumbas, sabiendo que había vivido algo único e inolvidable. Y aunque el miedo y la incertidumbre me habían acompañado en mi viaje, también había encontrado valor y redención en las profundidades de la tierra. Y así, mi amigo, termina mi relato de mi aventura en las catacumbas de París. Una experiencia que nunca olvidaré y que llevaré conmigo para siempre, como una luz en la oscuridad de la noche. Bienvenidos a Zona de Miedo, el único lugar donde las sombras cobran vida y los susurros revelan secretos oscuros. Suscríbete a Zona de Miedo y deja tu comentario. No dejes que el miedo te encuentre desprevenido. Únete a nosotros antes de que sea demasiado tarde.